Pastor Eliseo, Apocalipsis, capítulo 2, clase 35. El mensaje a Esmirna. Esmirna disputaba a Éfeso su posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la ubicación de su excelente puerto, que la convertía en un centro comercial privilegiado en la ruta directa entre India y Persia y Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. Otro detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían era que ambas eran importantes centros del culto imperial en Asia. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en su honor y, una vez al año, todos los ciudadanos, excepto los judíos, estaban obligados a reconocer públicamente que César era el Señor, algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, ya que solo confesaban que Jesús es el Señor. Los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador porque Roma toleraba su monoteísmo. Durante un tiempo, el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo y por lo tanto también estaban excluidos de la adoración imperial. Sin embargo, las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma diferenciara entre judaísmo y cristianismo, y finalmente lo consiguieron. Los cristianos fueron obligados a adorar al César, algo a lo que se negaban, por lo que sufrieron una terrible persecución. En cuanto a la fundación de la iglesia en aquella ciudad, no sabemos nada, aunque lo más probable es que se produjera cuando Pablo estuvo predicando en Éfeso. Hechos, capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En este versículo se dice que el apóstol prolongó su estancia en Éfeso durante 2 años. Fue seguramente durante ese periodo cuando se fundaron varias iglesias de la provincia, fruto de la labor de Pablo o de sus colaboradores. Más tarde, Esmirna se hizo famosa en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Fue obispo de la iglesia de Esmirna y, en el año 155 después de Cristo, fue entregado a las autoridades romanas por algunos judíos. La historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte. De hecho, cuando lo llevaron al circo para ejecutarlo, el procónsul romano le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César. Él contestó: llevo 86 años sirviendo a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal, sino todo lo contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo voy a odiar a mi Maestro, mi Salvador, de quien espero mi felicidad y que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: el primero y el postrero. El Señor se identifica delante del ángel de la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero. Con esta expresión destaca nuevamente que Él es el verbo de vida encarnado. Con la palabra primero identifica un comienzo que nunca existió, ya que Dios es eterno, pero la usa como un símbolo para que su creación humana lo entienda. En ese inicio figurativo, la Escritura dice que Jesús estaba en el seno del Padre Celestial. Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es un ser pensante y los pensamientos se identifican con palabras. No se puede pensar sin asociarlo a un lenguaje. Ese pensamiento que lo identifica a Dios es el Señor Jesús, por lo que estaba en el seno del Padre Celestial.
Cuando ese pensamiento fue expresado por el Espíritu Santo, se dio a conocer al unigénito Hijo de Dios. En consecuencia, se identifica como el primero, pero en definitiva, nunca fue creado. Dios siempre fue un ser pensante y en un momento decidió manifestar ese pensamiento, al que introdujo dentro de un cuerpo, al que denominó Hijo y lo llamó Jesús. Juan capítulo 10, versículos 28 al 30. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El único Dios se diversificó en dos por la manifestación del Espíritu Santo. El que está en el cielo, sentado en el trono, es el mismo que también se introdujo en el cuerpo humano, pero para identificarse mejor ante su creación, identificó su parte que quedó en el cielo con el Padre y la que se introdujo en el cuerpo con el Hijo. No obstante, el pensamiento del que está en el cielo y el que fue trasladado al cuerpo es exactamente el mismo Dios manifestado en los dos lugares siendo uno solo, la plenitud de la deidad. Colosenses, capítulo 2, versículos 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este versículo ayuda a entender mejor quién es Jesús. En él habita toda la plenitud de la deidad, y en él también estaban las dos esencias, la del bien y la del mal. Sin embargo, en el altercado con el diablo en el desierto, hizo prevalecer completamente la esencia buena sobre la mala, dejando al descubierto la personalidad que el Padre Celestial escogió de entre toda su esencia para presentarse ante su creación, anulando en sí mismo completamente la correspondiente a la esencia del mal. Con su obra, el Señor Jesús permitió que su Padre Celestial volviera a ser la luz plena, en quien no hay ninguna tiniebla. El Creador había determinado ser bueno, justo y santo para manifestar su verdadero amor por su creación. Es muy importante entender que la esencia del mal también estaba dentro de Jesús. Él era la plenitud de Dios, pero su gran y maravilloso triunfo está en que, aun estando la tendencia al pecado dentro de él, nunca cometió ninguno. Por eso lo venció por completo al diablo y es reconocido como el verbo de vida. En consecuencia, vino al mundo como prototipo, para enseñar a los hombres a prevalecer sobre las maquinaciones del enemigo y vencer todo pecado, ya que fue tentado en todo y lo venció. La esencia del mal estaba dentro de Jesús, pero la anuló por completo. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje certifica que la esencia del mal también estaba dentro del Señor Jesús, pero Él la anuló por completo. El diablo solo tienta a aquellos que están en condiciones de poder pecar, es decir, a los que se les ha dado libre albedrío para elegir y pueden desobedecer a Dios. En consecuencia, intentó tentar a Jesús, porque si quería, él también podía rebelarse y dejar de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, no lo consiguió, ya que amaba a su Padre Celestial, y por tanto, fue valiente y se esforzó en utilizar su libre albedrío a la perfección para no cometer agresiones contra sus mandamientos y pecar, ya que había decidido en su corazón hacer siempre la voluntad del Padre Celestial. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús fue llevado a la crucifixión y lo colgaron en la cruz, las dos esencias estaban en ese lugar dentro de su ser. Pero una de ellas, la esencia del mal, había sido anulada por completo. Su vida fue el testimonio que emana de la luz perfecta, pero el pecado también fue destruido junto con su muerte corpórea. El Padre le había dado un alma que recibió a través de María para que tuviera la naturaleza humana y libre albedrío, y así, con la personalidad de su Padre Celestial, habiéndola logrado con la meditación de la Escritura, prevaleciera sobre todas las obras pecaminosas. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Al darle libre albedrío, el Padre Celestial lo hizo pecado por los hombres, para que a través de su comportamiento aprendiéramos a superar el reino enemigo y fuéramos justificados. En consecuencia, Jesús vivió sin pecar y puede compadecerse de los creyentes. Por eso, todos pueden acercarse al trono de la gracia, donde ahora reina por su triunfo sobre el enemigo, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Jesús puede revelar el secreto de su victoria. El Señor está en condiciones de revelar a los hombres el secreto de su victoria para que aprovechen el tiempo en el que se pueden arrepentir, escapar del pecado y reconciliarse con el Creador. Los creyentes deben aprovechar el oportuno socorro, el tiempo de misericordia y gracia para enderezar sus caminos torcidos y vivir de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. El Verbo es la comunión de la palabra con el Espíritu Santo. La unión de ambos representa el pensamiento o lenguaje de la esencia buena de Dios. No obstante, si no actúan juntamente, todas las palabras que se puedan decir sin la presencia del Espíritu Santo también salen de la existencia del Dios único, pero son influenciadas por la rebelión que realizó Lucifer, que introdujo en el universo la que representa los pensamientos malos de la esencia del Creador. Por salir de la existencia del Creador, también es una palabra con poder que puede movilizar a los espíritus, pero no tiene la presencia de la personalidad del Padre Celestial, que de su plenitud escogió su esencia buena para darse a conocer a sus seres creados. Para comprender mejor lo que se está hablando, se puede cambiar la palabra verbo por pensamiento o Jesús en esta frase. Y se puede comprender que se está hablando de lo mismo. Eso es lo que significa cuando la Escritura dice que estaba en el seno del Padre, y por eso Jesús se identifica delante del ángel de la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero. La palabra postrero también hace referencia a un final indefinido. La simbología del primero y el postrero hace referencia a que Jesús es la plenitud de todo y que Él es quien permite que todo tenga existencia. Fuera de Jesús no existe absolutamente nada. Dios decidió venir al mundo identificándose como hijo. En su plan para rescatar a los hombres, Dios decidió trasladarse a un cuerpo humano para manifestarse como el Hijo unigénito y, de esta manera, darles nuevamente la posibilidad de unificarse con Él y convertirse también en su Padre Celestial. La estrategia consistía en que Jesús deshiciera todas las obras del diablo, venciera al pecado mediante una obediencia perfecta al Padre Celestial y absorbiera la maldición que pesaba sobre la humanidad, derramara su sangre para limpiar definitivamente el pecado y, por último, muriera para resucitar y tomar el dominio absoluto de todo el universo. Dios necesitaba que un alma guiada por el Espíritu Santo venciera todas las tentaciones de las tinieblas, que viviera sin pecado, que muriera siendo inocente y que derramara su sangre en sacrificio, la cual se utilizaría delante del Padre Celestial para cancelar las deudas ocasionadas por los pecados. El Señor necesitaba demostrar que cuando creó a Adán, si éste hubiese meditado en sus directrices y le hubiese obedecido,
habría estado en condiciones de vencer al adversario que estaba en el huerto. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios y a su voluntad. El pecado es la desobediencia a los mandamientos, estatutos y decretos, así como también a la voluntad de Dios. Cada vez que el hombre transgrede estas normas, contrae una deuda con el Creador que no puede saldar por iniciativa propia. Solo el sacrificio de Jesús es valorado por el Padre Celestial para restablecer la relación espiritual. Por lo tanto, para saldar definitivamente las deudas de sus pecados, los hombres deben reconciliarse con el Señor y salir así de la esclavitud del gobierno de las tinieblas. En primer lugar, a través del Verbo, el espíritu humano debe resucitar, es decir, se debe volver a conectar con el Creador. Para ello, necesita ser convencido por la palabra de Dios de todos los pecados que ha cometido y arrepentirse de todo corazón. Luego, es imprescindible que reciba el Espíritu Santo, que le dará la naturaleza de hijo de Dios. Después de este proceso, podrá implorar por la sangre derramada por Jesús para que actúe en su vida y todos sus pecados sean cancelados ante el Padre Celestial. Vivir de esta manera le permite al creyente que cuando muera corporalmente, una vez que su espíritu salga de su cuerpo físico, que tenga la posibilidad de vivir eternamente en el reino de Dios. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. En el principio Dios, tras declarar sea la luz, luego ordenó el universo y creó a los espíritus que lo habitarían. Lo hizo con perfección. Nada fue creado con la capacidad de desobedecer y ejercer el mal. Incluso Lucero era perfecto desde el día de su creación hasta que se halló en él la maldad. Todo el desorden que existe en el universo es consecuencia de que algunos espíritus contaminados por Lucifer, utilizando de manera errónea el libre albedrío que Dios les había dado, permitieron que las tinieblas aparecieran para ocasionar el caos. Por ese motivo, muchos se separaron espiritualmente del Señor y la muerte se apoderó de ellos. Los ángeles que se rebelaron ya han sido condenados y les corresponde la muerte eterna. Pero el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que los hombres que vayan a vivir en la tierra en los días del fin del mundo, si se arrepienten de corazón, todavía tienen la posibilidad de salvarse. Que estuvo muerto y vivió. La mención que hace Jesús al mensajero de esta iglesia es muy importante. El que estuvo muerto y vivió. Estas palabras son muy poderosas, pues declaran su victoria sobre la muerte. ¿Por qué el Señor le da tanta importancia a su resurrección? Porque su resurrección es lo que da poder a su obra en la tierra. Si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que hizo tendría valor. Seguirlo sería una pérdida de tiempo, ya que después de la muerte todo terminaría. Pero su resurrección es la garantía de que todo lo que predicó se va a cumplir tal y como lo enseñó. Y dentro de sus enseñanzas siempre dio prioridad a hacer obras que tuvieran un reflejo positivo en la eternidad, porque la resurrección de vida les pertenece a todos aquellos que le creen. Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En consecuencia, es muy importante recalcar a esta iglesia que Él es el que estuvo muerto y vivió, porque como Dios representa las dos esencias y su espíritu es eterno, todos van a resucitar, pero los que lo rechazaron resucitarán para la condenación eterna. Todo lo que Dios crea por medio de su espíritu tiene eternidad. Entonces, es relevante que los hombres entiendan que después de la muerte física tienen dos opciones: la de existir con su espíritu conectado al Padre Celestial, lo que significa vivir por toda la eternidad en su reino, o, de lo contrario,
el espíritu saldrá del cuerpo desconectado de Dios, en un estado de maldición, y tendrá que pasar su eternidad en un lugar de tormento. En consecuencia, es sumamente importante su declaración: estuve muerto, pero ahora vivo. Su expresión determina que quienes murieron teniéndolo en el corazón también serán resucitados para estar con Él y con su Padre Celestial. Si el Señor comienza su carta al mensajero de la iglesia de Esmirna destacando su resurrección, es porque los miembros de esta congregación están corriendo un serio peligro y deben prestar mucha atención a las directrices que les va a dar. Si el ángel y los miembros de la congregación imitan el comportamiento que él tenía cuando estuvo en la tierra, serán de los escogidos que resucitarán para tener parte en el reino de su Padre Celestial. Clase 36. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras. El Señor Jesús lo sabe todo, no hay nada que se pueda esconder de su omnipresencia. Él es el dador de la vida, y todo lo que hagan los hombres está relacionado con su existencia divina. No obstante, Jesús destaca que conoce especialmente las obras de los creyentes que componen la iglesia, porque son las que evalúa para determinar si van a ser salvas. Aunque conoce las obras de todos los seres humanos, incluso las de aquellos que no tienen vinculación con su reino, estas le son indiferentes. Ninguna de ellas es beneficiosa para obtener la salvación. Nadie tiene acceso al cielo por su propia obra, sino solo aquellos que la realizan, teniendo la presencia del Hijo de Dios en sus corazones. Solo éstas tienen valor espiritual para la posteridad. Si el Señor presta atención a alguna obra que no esté impregnada de su presencia, es porque ese hombre anhela vincularse con Dios, tiene inquietud espiritual y, alertado por su conciencia, se moviliza para obrar de buena manera, porque le hace entender que existe un ser superior y divino. Entonces, busca la manera de agradarlo y llamar su atención. Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La experiencia del centurión Cornelio. En las Sagradas Escrituras se encuentra el caso del centurión Cornelio, que, movido por su conciencia, buscaba agradar el corazón de Dios. Aunque todavía no había tenido un encuentro personal con el Creador, la convicción de su existencia lo llevaba a dirigirse a Él en oración y a apoyar con ofrendas las actividades relacionadas con la obra de Dios. Su anhelo por encontrarlo hizo que el reino de Dios se movilizara para que lo pudiera conocer de la manera correcta, y Dios llevó al apóstol Pedro ante él para anunciarle la buena nueva de su Hijo Jesús y para que recibiera el don del Espíritu Santo. En ocasiones así, el Señor se encarga de movilizar a su reino para que los hombres lo conozcan de la manera correcta, porque en definitiva, para eso fue enviado Jesús al mundo. Es evidente que, si el Señor considera a Esmirna como parte de su iglesia, es porque se mueve la presencia del Espíritu Santo. Aunque la situación de esta congregación era extremadamente crítica, ya que sus fieles estaban bajo amenaza de ser lanzados al lago de fuego, pues al final de la carta se les relaciona con la segunda muerte. Una iglesia espiritualmente inmadura. Las obras de esta congregación
estaban impregnadas de inmadurez espiritual porque, al no meditar en la palabra, desconocían la voluntad de Dios. Porque esta iglesia se encontraba en un estado tan decadente y, sin embargo, el Señor la considera rica? Probablemente, porque en algún momento el ángel que la pastoreaba le cedió su voluntad al Espíritu Santo para que actuara, y los fieles se arrepintieron. Cuando los hombres escuchan la predicación del Evangelio y se arrepienten de corazón, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los bautiza y reciben la naturaleza divina. A partir de ese momento se les considera hijos de Dios, pero a pesar de ser integrantes de la familia celestial, eso no hace que obtengan la personalidad del Padre. Esta situación es muy común en las iglesias. Hay miembros que oran hasta en lenguas, pero su comportamiento es satánico. El arrepentimiento, una pausa en el pecado. El arrepentimiento es el mayor engaño para que los creyentes pierdan su salvación, porque no produce crecimiento espiritual. El mensaje del Evangelio convence del pecado, pero no cambia el corazón de nadie. Para que un creyente experimente una transformación interna y un cambio radical en su personalidad, debe meditar profundamente en los errores que ha cometido para ser consciente de la gravedad de su situación ante Dios y estudiar la Biblia para que un pasaje le hable al corazón y le ayude a no volver a cometerlos. El arrepentimiento debe ir acompañado de una conversión genuina, ya que, de lo contrario, solo se convierte en una pausa en el pecado. En consecuencia, el Señor Jesús no le detalla nada específico a esta iglesia para que se arrepienta, sino que les motiva a que tomen en serio lo que enseña el Evangelio y lo guarden en el corazón. Si no, tendrán que padecer la segunda muerte, el castigo de la separación eterna del Padre Celestial. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento y la conversión, estas dos particularidades, trabajando en conjunto, son las que hacen que un hombre común se convierta en un verdadero hijo de Dios, destinado a heredar la vida eterna por haber adquirido la naturaleza y la personalidad del Padre Celestial. El arrepentimiento sincero permite que el hombre reciba al Espíritu Santo y que se active el poder de la sangre de Jesús para actuar sobre los pecados cometidos y limpiarlo de su maldad. La conversión se obtiene mediante la meditación en la palabra, que le permite adquirir la personalidad del Hijo de Dios. Esto le brinda al creyente la posibilidad de experimentar el tiempo de refrigerio y comenzar a vivir a través de la gracia divina. La combinación de arrepentimiento y conversión hace que un hombre cambie radicalmente, ya que le quita toda la programación que tenía por la influencia del diablo, que es expulsada por la palabra al recibir la nueva información del Evangelio. Esa transformación le permite adquirir la personalidad de Jesús. Antes se había dejado influir por el reino de las tinieblas y tenía una personalidad malvada, pero tras meditar profundamente en la palabra de Dios, adquirió la nueva información para vivir como un hijo de la luz. Yo conozco tu tribulación. En consecuencia, esta congregación vivía atribulada, porque solo eran portadores de la naturaleza divina, pero no tenían la personalidad de Jesús. Entonces, el diablo los gobernaba. Ese es el gran problema de las iglesias, que no enseñan a sus miembros a meditar en la palabra de Dios. Viven atormentados porque no pueden actuar conforme a lo que se les predica. No logran el cambio interno necesario para prevalecer sobre el enemigo y hacer que sus obras estén acordes a la voluntad divina. En consecuencia, los miembros de Esmirna eran desagradables a los ojos del Señor. Es muy diferente cuando los fieles experimentan una transformación completa, ya que, aunque tengan que pasar por diferentes tribulaciones, éstas serán ocasionadas por causa del Evangelio y resultarán agradables a Dios, pues a pesar de los sufrimientos que tienen que padecer sus hijos,
La palabra de Dios siempre los hace prevalecer sobre las pruebas y las tentaciones. Bienaventurados los atribulados por causa de Jesús. Mateo, capítulo 5, versículos 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús dice que sus discípulos son bienaventurados cuando sufren tribulaciones por su causa, pues eso significa que son portadores de la gracia divina, que habían meditado y que tenían revelación de la palabra de Dios. En consecuencia, el Señor Jesús los utiliza para llevar adelante su reino de luz. Entonces comienza la persecución por parte de las tinieblas. El Señor les dice a sus discípulos que son bienaventurados cuando por su causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de males contra ellos, mintiendo, porque eso significa que Él ha tomado el control de sus corazones y los gobierna espiritualmente. Cuanto más profunda es la meditación, mayor es la presencia de Jesús en los hijos de Dios, y por eso el reino de las tinieblas se activa y los persigue ferozmente, ya que sus obras son agradables ante el Padre Celestial. Alegraos, porque tenéis la salvación y la entrada al cielo aseguradas con los galardones más grandes. Yo conozco tu pobreza. Teniendo todo este conocimiento, podemos discernir por qué el Señor se refiere a la congregación de Esmirna como una iglesia pobre, ya que no tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. La meditación determina la riqueza espiritual de cada creyente. Cada palabra que se escudriña en profundidad y se guarda en el corazón es un nuevo tesoro que se adquiere, ya que cada nueva revelación va formando en el hombre la personalidad de Jesús, haciendo que se vuelva cada vez más parecido al Padre Celestial. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que Jesús se hiciera pobre es uno de los principales propósitos por los que vino al mundo: enseñar al hombre a enriquecerse partiendo de un nacimiento espiritualmente pobre. El Señor era extremadamente rico cuando estaba en el seno de su Padre, pero dejó esa gloria maravillosa por amor a su creación, y vino al mundo por la manifestación del Espíritu Santo, naciendo dentro del cuerpo de una mujer. A eso se refiere la palabra cuando indica que el Señor Jesús se hizo pobre, porque cuando fue dado a luz a través del cuerpo de María, a diferencia con el resto de los hombres, Él nació con un espíritu vivo, conectado con Dios, pero pobre, sin conocimiento espiritual, y durante su transcurso por el mundo, con su forma de proceder para adquirir la personalidad de su Padre Celestial, les enseña a los hombres cómo tienen que actuar para que ellos también se vuelvan espiritualmente ricos. Cuando se llenó de conocimiento, Dios lo llevó al Jordán para que fuera bautizado y recibiera el Espíritu Santo. Después de todo ese proceso, lo reconoció como su Hijo amado, en el que tenía complacencia. La meditación de Jesús desde muy joven. Lucas, capítulo 2, versículos 42 al 47. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús comenzó a meditar profundamente en las Escrituras desde muy joven. Tenía tan solo 12 años
y los doctores de la ley se maravillaban al escucharlo por su inteligencia y sus respuestas. Él tenía la capacidad de discernir las Escrituras de una manera totalmente diferente a la de los demás, ya que nació del vientre de María con un espíritu conectado directamente con Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, al escudriñar las Escrituras, podía darles la interpretación correcta y entender la revelación espiritual que se escondía detrás de las letras. En consecuencia, todos quedaban conmovidos por sus respuestas. Incluso los doctores de la ley se sorprendían de su capacidad interpretativa. El progreso espiritual que Jesús había alcanzado le produjo una gran satisfacción a su Padre Celestial, ya que tras la rebelión de Lucifer, esperaba con ansias que un hombre pudiera tener esa capacidad para destruir el reino de las tinieblas. Cuando Dios vio que Jesús había logrado obtener la perfección de su personalidad, escogida de su doble esencia para manifestarse a su creación, lo guió hasta el río Jordán para que, tras el bautismo en agua, recibiera el Espíritu Santo y obtuviera también su naturaleza divina. Mateo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento se convirtió en su Hijo amado, en el que tenía complacencia. El Verbo se había hecho carne por la riqueza espiritual que había acumulado y estaba totalmente preparado para deshacer todas las obras del reino de las tinieblas. En consecuencia, se hizo pobre para que el creyente, imitando su comportamiento, también se convirtiera en hijo de Dios, espiritualmente enriquecido. La iglesia de Esmirna era pobre porque, a pesar de haber recibido el Espíritu Santo, no habían meditado en la palabra para adquirir la personalidad de Dios y enriquecerse espiritualmente. Sinagoga de Satanás. Es muy grave que los hombres confiesen ser algo que realmente no son, especialmente cuando se declaran creyentes y tienen comportamientos impíos. Eso es una blasfemia. Conocen la palabra de Dios y saben cómo deben comportarse, pero no viven de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Dicen ser judíos, pero no lo son. Viven bajo el gobierno de las tinieblas y sus cuerpos son utilizados por Satanás para dañar el reino de Dios. Cuando la Escritura usa el nombre de Satanás para identificar el comportamiento de los hombres, es porque los tiene completamente dominados. El creyente ha sido vencido espiritualmente y, por consiguiente, tiene el control de su alma y cuerpo. Es un genuino hijo de las tinieblas. La iglesia de Esmirna tenía esta clase de miembros que, confundidos, piensan que pueden acceder al reino de los cielos con sus talentos carnales, pero sus vidas no se ajustan a las enseñanzas de la palabra de Dios, por lo que mucho menos podrán cumplir la voluntad del Padre Celestial. Entonces, aunque dicen servir a Jesús, sus corazones están gobernados por Satanás. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Este pasaje de la Escritura no se refiere a los que viven en el mundo, sino a aquellos que tuvieron la posibilidad de conocer a Jesús, pero vivieron ignorando su palabra. Sin meditar, es imposible salir de la esclavitud del reino de las tinieblas. Por consiguiente, muchos creyentes son gobernados por comportamientos satánicos. Piensan que, haciendo buenas obras, por tener talentos naturales o cumpliendo rituales religiosos, tienen asegurado el acceso al reino de Dios. Sin embargo, Jesús confirma en la carta que le envía al ángel de la iglesia de Esmirna que todo eso es un engaño y que, si no se arrepienten y se convierten de corazón, terminarán pasando la eternidad
en el lago de fuego y azufre. Esto se debe a que son unos blasfemos que utilizan en vano el nombre del Hijo de Dios, por lo que son cómplices de quienes merecen la muerte segunda, es decir, la separación eterna del Creador, y nunca más podrán tener contacto con el Padre Celestial. Clase 37. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a poco a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. Es importante entender al Señor Jesús cuando se dirige a nosotros de manera indirecta. En este caso, le dice al ángel de la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Con estas palabras, le ofrece una nueva oportunidad para que se arrepienta, alcance la salvación eterna y forme parte de la primera resurrección. Otro aspecto a destacar es que cuando Jesús se dirige al ángel de la congregación, lo hace de manera individual, pero su mensaje involucra a todos los miembros, ya que el estado de la cabeza determina el funcionamiento del cuerpo. En consecuencia, todas las cartas comienzan dirigiéndose al obispo que la gobierna. El Señor alerta al ángel de la iglesia de Esmirna de la urgencia de comenzar a meditar en las Escrituras para poder obrar de acuerdo con los requisitos del reino de la luz. Efesios, capítulo 4, versículos 23 al 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo le advertía a la iglesia de Éfeso de la necesidad imperiosa de renovar espiritualmente sus pensamientos con la meditación de la palabra de Dios para ser justificados y santificados por la verdad, y así poder participar en la primera resurrección y tener asegurado el acceso al reino de los cielos. El Señor Jesús también le anuncia a la iglesia de Esmirna que su fe será puesta a prueba hasta el extremo, pero se le brindará una nueva oportunidad si demuestra con hechos contundentes su deseo y compromiso de renovar sus pensamientos. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, lo que significa que tendrá que meditar profundamente en la palabra de Dios, ya que la convicción que obtenga de ella le permitirá enfrentar y resistir el sufrimiento que vendrá sobre esta iglesia. El Señor Jesús no teme a ninguna manifestación del reino de las tinieblas, así que si has meditado y guardado la revelación en tu corazón, no debes tener temor, porque tendrás mi fuerza para salir victorioso y mi gracia te permitirá superar cualquier sufrimiento. La señal de confirmación de la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor señal de que una palabra proviene de la boca de Dios? El levantamiento del reino de las tinieblas para que no se cumpla. Por tanto, esta palabra, declarada directamente por el Hijo de Dios, provocará un ataque violento por parte del diablo para intentar atemorizarte. El sufrimiento será inevitable. El Señor ya se lo advirtió al ángel. Ahora tiene dos posibilidades: ponerse a meditar en la palabra de Dios para ser protegido por la gracia divina y salir victorioso, o desobedecer y continuar viviendo sin revelación, con el consiguiente temor y derrota. Si medita profundamente en lo que Jesús le alertó y lo guarda en su corazón, estará preparado para resistir el sufrimiento, superar el temor y manifestar por primera vez la gloria de Dios. Entonces, esa tribulación le permitirá entrar en el cielo y recibir sus galardones. En el segundo caso, el sufrimiento que se abatirá sobre el ángel le causará un temor tan grande que será la causa de su destrucción eterna. El enemigo lo atacará de nuevo y será derrotado. Sufrirá una tribulación por causa del pecado y volverá a demostrar que sigue siendo espiritualmente pobre, por lo que su destino final será el lago de fuego. El sufrimiento de esta iglesia es general, pero algunos sufrirán más que otros.
Es probable que la diferencia esté relacionada con la gravedad de las blasfemias que habían confesado anteriormente. A todos se les da la oportunidad de cambiar, incluso a los que fueron grandes instrumentos para el reino de las tinieblas, los que se confesaban como verdaderos creyentes, pero en cuyo corazón moraba Satanás. Cuando un hijo de Dios tiene la palabra de Dios guardada en su corazón, el ataque siempre viene de su parte. Él es el encargado de quitarla y desviarlo del camino. Una de las situaciones que más atemoriza a los creyentes es la cárcel. Incluso los mayores delincuentes sienten temor al ser encarcelados, ya que es un lugar extremadamente peligroso. Algunos tienen miedo a no poder soportar los ataques de otros presos y otros a las torturas que a veces les infligen los propios carceleros. Encarcelados en el tiempo del fin. Hay que destacar que a lo largo de toda la historia de la humanidad, al hombre siempre le ha dado miedo ir a la cárcel, pero en el tiempo del fin la maldad se multiplicará debido a la cantidad de demonios que habrá en el mundo, como consecuencia de un mayor número de muertes. Los hombres serán extremadamente perversos y violentos. ¿Cuánto más peligroso será estar en ese tiempo metido en un calabozo? Será el momento de la peor persecución de la historia de la Iglesia. El hijo de la perdición gobernará el mundo entero, y los hijos de Dios y los judíos serán perseguidos hasta la muerte. En ese tiempo, muchos de los que serán encarcelados lo serán por resistirse al nuevo gobierno mundial del anticristo, que cambiará todo lo relacionado con Dios, especialmente la ley. Legalizará cosas como el aborto, el matrimonio homosexual, la legalización de las drogas, etcétera, para que cuando se predique acerca del reino y en contra de esas leyes diabólicas, puedan ser apresados. En la etapa final, el anticristo y el falso profeta ordenarán que todos los habitantes del planeta se pongan una marca en la frente o en la mano derecha para poder formar parte del nuevo sistema financiero mundial. Además, levantarán una imagen del anticristo y exigirán que la adoren. Quienes se nieguen serán asesinados. Algunos serán probados con la cárcel. A raíz de esto, algunos serán probados y, tras ser perseguidos, el cruel gobierno mundial los meterá en la cárcel para atemorizarlos y hacer que desistan de su fe. A través de torturas, querrán que nieguen a Jesús y acepten al anticristo. Es evidente que habrá un encarcelamiento masivo con un mismo propósito y un tiempo establecido, como una especie de prórroga colectiva para que nieguen su fe y acepten el gobierno de la bestia, porque la Escritura dice: serán encarcelados y atribulados por 10 días. Se trata de un periodo de tiempo preciso para que los presos tomen una decisión. Si continúan negándose a rechazar de Jesús, entonces serán asesinados. El Señor constantemente les advierte a las iglesias sobre los acontecimientos venideros para que, cuando tengan que sufrirlos, estén preparados y no les falle la fe. ¿Qué puede ser más poderoso para que la fe eche raíces profundas que anunciar con antelación las cosas que van a suceder en el futuro? Eso es precisamente lo que el Señor Jesús espera que suceda con la última generación. Que los hombres mediten profundamente en todos los acontecimientos que se declaran en el libro del Apocalipsis, para que cuando sucedan estén preparados y puedan superarlos. Se trata de una prueba generalizada que solo podrán soportar y superar aquellos que hayan decidido aceptar y obedecer su palabra. En consecuencia, el Señor llama bienaventurados a quienes leen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. La señal de confirmación de la palabra de Dios. El Señor le dice al ángel de la iglesia de Esmirna que sea fiel hasta la muerte, porque es la única alternativa que tendrán los presos para demostrar que tienen fe y salvarse. Por ese motivo, para que el ángel de Esmirna tome la decisión acertada de cambiar y pueda aceptar el cruel destino que le espera, al comienzo de la carta Jesús le dice:
el que estuvo muerto y vivió. El Señor Jesús murió por obedecer la voluntad de su Padre Celestial y por eso fue resucitado. Actualmente, desde su trono en el cielo, está reinando el universo, y todo aquel que muera de la misma manera, obedeciendo la voluntad del Padre Celestial, tendrá el mismo destino. En consecuencia, al que venciere, se le entregará una corona para reinar. Los creyentes no deben temer a la muerte corporal, sino a separarse del cuerpo con una muerte espiritual bajo maldición. No deben permitir bajo ningún concepto que al dejar el espíritu, el cuerpo formado del polvo de la tierra salga maldito y tengan que sufrir después la muerte segunda. Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo. Jesús, cuando todavía estaba en el mundo, dio esta enseñanza porque una de las estrategias principales del reino de las tinieblas es obrar a través del temor. Busca por todos los medios posibles que los creyentes pierdan la confianza en las promesas del Señor y entren en pánico, ya que en ese estado de miedo son propensos a tomar una decisión equivocada con tal de dejar de temer. Y una de las cosas que más atemoriza a las personas es la amenaza de la muerte, porque la mayoría no está preparada para aceptarla con agrado, ya que no conoce profundamente a Dios y no sabe lo que le espera al otro lado cuando el espíritu y el alma se separen del cuerpo. Sin embargo, un verdadero creyente espera la muerte con alegría, porque confía en que del otro lado lo está esperando el Señor para casarse con su alma y vivir eternamente feliz. Morir por causa del Evangelio es como cerrar su ciclo de vida en la tierra con un broche de oro. Para el Hijo de Dios, morir por causa de hacer la voluntad del Padre Celestial es un inmenso privilegio. En consecuencia, el creyente no debe tener miedo a nada de lo que le haga el enemigo, ni siquiera cuando lo amenace con la muerte, porque si lo matan, su espíritu y su alma irán al cielo para siempre. Pero si se acobarda y se entrega al temor, es porque no ha meditado en lo que enseña la Biblia para comprender que siempre debe estar preparado para enfrentar la muerte por causa del Evangelio. Si el enemigo lo atemoriza y decide negar a Jesús, Dios mandará su alma y su cuerpo eternamente al infierno. Solo a Dios es a quien hay que temer. En consecuencia, el Señor Jesús le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Clase 38. La corona de los vencedores. A los vencedores les espera la corona de la vida, y esa corona le permite al aliento de vida que Dios sopló dentro del hombre que pueda vivir eternamente junto al alma de manera individual, pero siempre dependiendo de la conexión con su Creador. No hay sufrimiento terrenal que no se pueda soportar con tal de pasar la eternidad junto al Padre Celestial. Cualquier padecimiento que el hombre tenga que soportar al morir por causa del Evangelio, por más doloroso e injusto que sea, es incomparable con el dolor que van a padecer los rebeldes en el lago de fuego eternamente. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento que hay 5 coronas celestiales que se otorgarán a los creyentes. La palabra griega, traducida como corona, es estefanos, un término que proviene del diácono Esteban, mártir apedreado, y que significa símbolo de realeza, premio en los juegos públicos o símbolo general del honor. El tribunal de Cristo es el evento en el que el Señor Jesucristo premiará a los creyentes que mientras estaban en el mundo realizaron obras dignas que lo glorificaron. La corona incorruptible. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Las coronas se usaban también en los antiguos juegos griegos. Se colocaba una corona o guirnalda de hojas de laurel en la cabeza del vencedor como recompensa por haber ganado una competición de atletismo. El apóstol Pablo usa este honor atlético en sentido figurado para explicar las recompensas celestiales que Dios promete dar a quienes son fieles. Pablo está haciendo una analogía, que es cuando dos cosas pueden adoptar aspectos semejantes para cumplir una función determinada, pero no son iguales. Todas las cosas de esta tierra están sujetas al deterioro y perecerán, como la corona de hojas de laurel que gana el atleta olímpico, que se vuelve quebradiza y se descompone. Pero la corona celestial no sufre descomposición y permanece por la eternidad. Esta corona es para los creyentes que se negaron voluntariamente a vivir según sus deseos y pasiones, y le entregaron completamente sus vidas al Señor Jesús, y estuvieron dispuestos a sufrir cualquier contratiempo con tal de obedecer la palabra de Dios y hacer la voluntad del Padre Celestial. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El reino de los cielos pertenece a los que se entregaron con sinceridad para que Jesús sea el Señor de sus vidas y actúan como verdaderos atletas que se someten a los reglamentos de su palabra con el único objetivo de cumplir la voluntad del Padre Celestial. A ellos se les entregará la corona incorruptible. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El apóstol Pablo, dentro de los sabios consejos que le daba a su hijo amado, Timoteo, en una de sus enseñanzas, lo animó a comportarse como un atleta para obtener la victoria en el gobierno religioso del reino de Dios y tener un corazón de león que representa a Jesús como Rey soberano en la tierra. La principal característica de un atleta para ganar la corona es que no debe romper las reglas del juego para que su triunfo sea honroso y legítimo. En consecuencia, se compara al creyente con un atleta que, si quiere ganar las coronas prometidas, debe obedecer los mandamientos y hacer la voluntad del Padre Celestial para poder acceder al cielo legítimamente. La corona de regocijo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta corona está reservada para los ganadores de almas, los que presenten ante el Señor logros obtenidos mediante la predicación del Evangelio. Es de suma importancia entender que quienes le cedieron su libre albedrío al Señor Jesús y fueron sus instrumentos para predicar el Evangelio, no solo van a recibir su recompensa o la corona de regocijo por todas las almas que aceptaron el mensaje, sino que además tendrán su reconocimiento en el cielo por las almas que lo rechazaron si les transmitieron el Evangelio de poder. Es decir, cuando un creyente pide el pan de cada día y obra en la perfecta voluntad del Padre Celestial, también recibirán su recompensa en situaciones como esas, en las que el mensaje fue enviado desde el cielo y los oyentes lo rechazaron, porque el Señor Jesús tiene la prueba de su justificación cuando arroja a los desobedientes al lago de fuego. Lucas, capítulo 14, versículos 13 al 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando hay banquete. En este pasaje, el evangelista Lucas habla de la entrega de esta corona a los creyentes en el cielo por parte del Señor Jesús, lo que les provoca un gran regocijo por haber sido instrumentos para que nuevas almas lo conozcan y reciban la salvación. A cada uno de ellos se les reconoce como bienaventurados,
porque no solo transmitieron la palabra de Dios, sino que también estaban en la condición privilegiada de impartir el don del Espíritu Santo. Por ese motivo, la otra persona no podía hacer nada para recompensar un regalo divino tan inmenso. Cuando el Señor usa a un creyente para que transfiera el Espíritu Santo a otro, es porque Él ya lo tiene. Si no, sería imposible que lo hiciera. Quien lo recibe no tiene ninguna manera humana o espiritual posible para equiparar tan maravilloso favor. No hay nada que se le pueda brindar al agraciado en compensación. Por ese motivo, la única manera de que pueda obtener su recompensa por un hecho tan honroso es en el cielo. Después de la resurrección, solo el Señor Jesús podrá recompensarle por dicha acción divina. Su acto de justicia lo hace digno de recibir la corona de regocijo y tendrá una alegría inmensa por toda la eternidad. La corona de justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona será el premio para quienes con un corazón sincero desean y aman la venida del Señor Jesús. Es para los creyentes que rechazan todos los placeres y beneficios que este mundo les pueda ofrecer para sentirse satisfechos, porque anhelan con ansias lo mejor que viene de lo alto, la justicia divina, que será una realidad cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta corona está relacionada con el esfuerzo realizado por haber predicado la palabra sin contaminarla, y con mantenerse firme, predicando la sana doctrina a pesar de los sufrimientos y controversias que se puedan padecer. Estos son los que verdaderamente aman al Señor Jesús, los que a pesar de las diferentes circunstancias que tienen que experimentar, siguen redarguyendo, reprendiendo y exhortando para que los creyentes permanezcan en la justicia y no acepten un falso Jesús en sus corazones. Muchos comienzan bien, predicando la verdadera justicia del Evangelio y evitando toda tentación que pueda hacer que la palabra de Dios se vuelva infructífera, pero con el tiempo, dependiendo de los padecimientos que tengan por causa del reino, van distorsionando la verdad y la adaptan a sus necesidades. Después, enseñan su propia justicia. Comienzan a proceder según sus propias concupiscencias. La tendencia interna al pecado, que no fue eliminada por la meditación de la palabra de Dios, los encamina hacia las fábulas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En consecuencia, Pablo alerta a su amado hijo Timoteo para que sea sobrio, soporte las aflicciones, haga obra de evangelista y cumpla su ministerio, y no haga del evangelio su propio negocio, sino que se mantenga firme en la justicia que proviene solamente de la verdad. Todo aquel que lleva una vida acorde con las enseñanzas bíblicas y que se esfuerza constantemente por predicar la verdad para que más creyentes formen en su corazón la personalidad del Padre Celestial, ama al Señor Jesucristo y anhela apasionadamente su regreso para que le sea entregada la corona de justicia. No hay corona para el que se dice creyente y aplica su propia justicia. Tal actitud crea solo arrogancia y orgullo, y lo que menos desea es el regreso del Señor. Esta corona la heredan los hijos de Dios
que viven bajo el gobierno de la justicia de Cristo, porque saben que no se adquiere a través de la fuerza personal ni del engaño de la justicia terrenal. Es una corona eterna prometida a todos los que aman al Señor y esperan su venida. La corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La gloria de Dios está relacionada con la manifestación que puede tener un creyente a través de su comportamiento. Es decir, que su proceder diario se identifique con el lenguaje y las acciones que tuvo el Señor Jesús cuando estuvo en el mundo. Juan, capítulo 17, versículos 4 al 6. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Poco antes de que Jesús fuera entregado para ser crucificado, se presentó ante su Padre Celestial y oró: yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me encomendaste. Dentro del proceso, para cumplir el propósito de su Padre, estaba el hecho de que hablara las palabras que le daba para transmitir y que realizara las acciones que le mandaba llevar a cabo. Por lo tanto, todo lo que Jesús hablaba y hacía era como si vieran a su Padre Celestial obrando en la tierra, lo cual significaba glorificarlo. Otra cosa sumamente importante era que les manifestara su nombre, porque cuando ellos entendían a qué autoridad espiritual pertenecían, prestaban máxima atención a sus directrices divinas, ya que, con el respaldo de ese nombre, cada hijo de Dios podía hacer la obra que también se les tenía preparada. Otra forma de glorificar al Padre Celestial era el esfuerzo y la dedicación que hacían para discipular a quienes iban a continuar con la obra del reino. La corona que reciben los apasionados por el reino. Por tanto, esta corona será para los creyentes que, siendo ancianos, obispos o pastores, cuidan con un propósito sano la grey de Dios. El Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, premiará con la corona de gloria a todos los que se esforzaron por discipular correctamente y cuidaron con esmero a los integrantes de la familia celestial. Esta corona se otorga por un buen proceder en la enseñanza de los miembros de la Iglesia del Señor. Y el apóstol Pedro da algunas recomendaciones para asegurarse de recibirla. No se debe cuidar de la grey del Señor con violencia. Cuando alguien no hace las cosas con agrado y tiene un rango de superioridad, puede comenzar a utilizar la autoridad como medio de enseñanza y usar la presión, la amenaza o el temor para que le obedezcan. También está el inconveniente que pueden traer al reino aquellos creyentes que tienen puestos de liderazgo, pero no tienen los conocimientos suficientes para desempeñarlos y atacan de manera dictatorial a todos aquellos que quieren ayudarles a reconocer su error doctrinal. Sin embargo, si el líder lo hace con amor, de forma voluntaria, con paciencia y misericordia, y dejándose guiar especialmente por el Espíritu Santo, el aprendizaje será más efectivo. Tampoco puede ejercer su función de mentor esperando ser recompensado económicamente, porque eso lleva a la corrupción espiritual de los líderes y a que realicen un discipulado que después no sea respaldado por el cielo. Deben ejercerlo con ánimo pronto, con pasión y con los pensamientos enfocados en los galardones que van a recibir en el cielo.
porque su recompensa es eterna. No se debe llevar adelante el ministerio creyéndose el amo de los seguidores de Jesús, pensando que están para servirle en todo lo que desee y que si se niegan, están pecando y serán castigados por Dios. Pedro dice: no ejerzan su autoridad sobre los que están a su cuidado, sino sean ejemplos de la grey. El líder que tiene que presionar para que sus seguidores le obedezcan y le sirvan es porque no está respaldado por el Señor. Cuando un mentor es guiado por el Espíritu Santo, el poder del reino de los cielos se manifiesta a través de señales, milagros y prodigios, y no necesita pedirles que le obedezcan. Los espirituales se someten y ofrecen por voluntad propia. Con esos debe llevar adelante su ministerio, porque todo lo que se hace sin fe es pecado. Cuando un líder manifiesta la gloria de Dios en su vida y es ejemplo de la grey, las ovejas reconocen en su lenguaje la voz del Señor Jesús. Quien logra manifestar al Padre Celestial en su cuerpo es porque su vida se ha vuelto incorruptible ante las pruebas y las tentaciones del diablo. A los obispos que enseñan a sus discípulos a manifestar al Padre Celestial en sus vidas, les espera la corona incorruptible de gloria, la corona de vida. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de la vida está especialmente destinada a quienes aman a Jesús. ¿De qué manera se ama al Señor? Meditando en su palabra y orando para aplicarla con sabiduría. Esos son los que aman a Jesús, porque la Escritura dice que el que lo ama guarda su palabra. Ese era el problema del ángel de la iglesia de Esmirna. Se había arrepentido sinceramente, había recibido el Espíritu Santo, pero no se preocupó por escudriñar las Escrituras para adquirir la personalidad de Jesús. En consecuencia, era rico, pero vivía como pobre. Después del fuerte llamado de atención del Señor, iba a tener que pasar por una prueba tan dura que podía incluso tener que aceptar la muerte por causa del Evangelio. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si el ángel de Esmirna escuchó lo que el Espíritu Santo le dijo a través del Señor y aceptó su error, sabe que tendrá que involucrarse completamente con las Escrituras para meditarlas y prepararse espiritualmente para lo que el Señor Jesús le profetizó. Algunos de la congregación iban a ser encarcelados, ¿no? Pero no dice quiénes, así que todos deberían prepararse como si fueran a ser presos, porque van a estar en la cárcel 10 días y después tendrán que superar la prueba de la muerte. Solo después de que termine la prueba, el Señor podrá declarar que le han demostrado con hechos el amor que le tienen, y entonces les dará la corona de la vida. En definitiva, es una paradoja, un hecho aparentemente contrario a la lógica. El ángel muere en su parte corpórea y nace en la vida espiritual por el Señor, y entonces recibe la corona de la vida. Tiene que morir para vivir. Esa es la prueba final para ser completamente rico en naturaleza y personalidad. Ese es el comportamiento de un verdadero hijo de Dios. Por eso se hace merecedor de la corona de la vida. Clase 39. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El diablo conoce las Escrituras. El Señor Jesús termina siempre sus cartas a las iglesias con el mismo llamado de atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el mensaje fue dirigido a una, esta expresión se la termina diciendo a todas. Al reiterar esta frase, el Señor Jesús quiere que se entienda que toda palabra que no esté influenciada por el Espíritu Santo no proviene de Dios. Que una palabra sea bíblica no quiere decir que venga de Dios. En consecuencia, es muy importante pedir discernimiento espiritual y estar en oración para identificar
la diferencia. El diablo conoce muy bien todo lo que está escrito en la Biblia y exige a sus aliados que aspiran a tener altos cargos en su reino que la conozcan para tener un mayor poder de engaño, especialmente con los creyentes más espirituales. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En este pasaje de las Sagradas Escrituras se aprecia cómo el diablo citó la Escritura para intentar tentar a Jesús. Primero fue muy astuto, lo llevó al pináculo del templo para que lo que le fuera a decir pareciese más creíble. Después le soltó el pasaje bíblico. De hecho, Jesús no negó que lo dicho por el diablo no estuviese en el relato bíblico. Por eso, cuando le respondió, dijo: escrito está también. Esto demuestra que su enemigo conoce muy bien lo que está escrito. Si un creyente no vela y ora, es muy difícil que pueda evitar ser confundido y pecar. El Señor lo identificó enseguida, pero además de conocer la palabra, Jesús llevaba 40 días ayunando y orando. Por eso no lo pudo tentar. También hay que tener siempre presente el comportamiento de quien la dice, porque no solo debe estar cubierta por la influencia del Espíritu Santo, sino que es de suma importancia que esté respaldada por los frutos en la vida del predicador. Por ese motivo, todos los mensajes están dirigidos al ángel de cada iglesia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra cosa que el Señor resalta es la importancia de prestar la mayor atención auditiva cuando se escucha el Evangelio, porque se puede oír sin estar escuchando con atención. Por eso dice: el que tenga oído, oiga. Esto es fundamental para el resultado espiritual, ya que un oyente puede estar escuchando con el oído externo, pero tener desconcentrado el oído espiritual. A la larga, escuchar el mensaje de esta manera lo guiará al fracaso. Un creyente debe entrar en la iglesia consciente de que es un ser espiritual. De lo contrario, estará perdiendo el tiempo. Puede pasar años congregándose y no se le verá la presencia de Jesús en su vida, ni tendrá frutos del Espíritu Santo. Cuando la Escritura habla del espíritu o del hombre interior, se refiere al corazón. Un hijo de Dios puede estar sentado en la congregación escuchando el mensaje, pero su corazón puede estar deambulando por el mundo, no está concentrado en lo que se está predicando. Por lo tanto, podrá llevarse alguna información intelectual, pero su espíritu habrá pasado hambre y no sentirá la necesidad de profundizar en lo aprendido en el servicio para que su corazón pueda transformarse. Para venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, se necesita una preparación adecuada. Llegar con el deseo de seguir aprendiendo la Escritura para continuar con el cambio de personalidad y con la conciencia de que hay que esforzarse en prestar mucha atención, ya que los demonios perturban para que no se pueda concentrar. ¿Qué significa oír a Dios? ¿Qué significa oír a Dios? Significa comprender que cuando Dios habla, hay que prestarle la máxima atención y concentración para escuchar lo que dice. No puede haber nada que interfiera en la comunicación, ya que una mala interpretación de la palabra del Señor puede implicar la muerte eterna. El Señor habla para que el espíritu se desarrolle, para que el alma se arrepienta de los pecados, para que el cuerpo reciba sanidad o liberación, para revelar el propósito divino, etc. En consecuencia, es de extrema importancia escuchar con el mayor esmero, ya que todos sus mensajes tienen como principal objetivo la salvación. Oír también significa entender que cuando se sale de la presencia de Dios, se debe seguir meditando profundamente en la enseñanza que se ha recibido.
El hombre no debe cometer el error de que si el mensaje le ha llevado a tener un arrepentimiento sincero, este sea algo momentáneo. Necesita continuar escudriñando la Escritura para conseguir la conversión. El arrepentimiento le hace descubrir al creyente algo nuevo de la esencia del diablo y no debe descansar hasta sacárselo de su corazón. Para eso, debe meditar en la palabra de Dios para conseguir la personalidad de Jesús. Si no, cometerá una pausa en el pecado. Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo esto a Nicodemo, un principal entre los judíos, que para entrar en el reino de Dios necesita adquirir primero la nueva naturaleza y luego la personalidad de Dios, para convertirse en un hombre espiritual, un verdadero hijo de Dios y estar en condiciones de entrar en su reino. Al nacer del Espíritu Santo, se obtiene la naturaleza de Dios y, al nacer del agua, es decir, de la palabra, se recibe su personalidad. Lo nacido del Espíritu es completamente opuesto a lo nacido de la carne. El creyente debe obtener los dos nacimientos. Si solo tiene uno, es totalmente destructivo y pierde definitivamente su salvación. Este era el grave problema del ángel de la iglesia de Esmirna, que por ese motivo estaba atribulado y en pobreza, cuando en realidad ya había nacido del Espíritu Santo y ya tenía la naturaleza divina. Era inmensamente rico, porque estaba en la condición precisa para que las meditaciones de la palabra de Dios perduraran en el tiempo, y así vivir por la gracia. Pero no meditaba en la palabra, por lo que no podía reflejar a Jesús con su vida, y actuaba en favor del diablo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quien venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que significa el destierro total del reino de Dios. Nunca más podrá escuchar su palabra ni estar en su presencia por el resto de la eternidad. Lo peor que le puede acontecer a un ser creado es horrendo. Quienes recibieron a Jesús y alcanzaron la salvación tienen el Espíritu resucitado y cubierto por la presencia del Espíritu Santo. Se convierten en espíritus con almas benditas. Esa es la condición para vivir la eternidad con el Señor. Después de la muerte física, tienen que esperar para recibir su nuevo cuerpo glorificado, la nueva vestidura, como la que tenía Adán en el huerto del Edén antes de su desobediencia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quien logre nacer del agua y del Espíritu Santo es el vencedor, al que se vestirá con vestiduras blancas y se reconocerá como hijo de Dios. Estos son los que no participarán de la segunda muerte. Irán directamente a la presencia de Dios y esperarán el reinado de 1000 años junto al Señor Jesús. Después vivirán en la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y tendrán una nueva tierra y un nuevo cielo donde pasar la eternidad. Quienes no recibieron a Jesús o perdieron la presencia del Espíritu Santo serán los que tristemente tendrán que experimentar la horripilante muerte segunda. La muerte segunda. Cuando se termine la separación entre las esencias del bien y del mal, y cada espíritu se halle definido por una u otra, se realizará el juicio delante del trono blanco que está en el cielo, y se determinará el destino eterno de cada uno de los hombres según hayan sido su elección que lo motivó a realizar las obras. Se trata de un juicio espiritual, por lo que los que nunca aceptaron a Jesús como su Salvador y continúan con su espíritu muerto, serán resucitados momentáneamente para que participen en delante del juez del universo y comprendan que ese debía haber sido su estado espiritual permanente para poder comunicarse eternamente con Dios y convertirse en sus hijos. Sin embargo,
Nunca se preocuparon seriamente por recuperar la comunión con Dios, y a pesar de haber sido creados para vivir a través del Espíritu, solo experimentaron la vida de la carne. Delante del trono, sentirán que la presencia del Espíritu era real, pero será demasiado tarde para ellos. Solo se les permitirá en esa oportunidad, para que comprendan mejor el dictamen que se les va a decretar y se den cuenta de que el resultado final es la consecuencia del rechazo a Jesús y al Evangelio, el mensaje de Dios para que lo conocieran e hicieran su voluntad. Cuando termine el juicio y se dicte la sentencia, serán arrojados al lago de fuego, y esa será la muerte segunda, la separación eterna de Dios. La primera muerte. La primera muerte espiritual la ocasionó Adán, el primer representante del espíritu del hombre en la tierra de la segunda generación de humanos creados, cuando desobedeció el mandato de Dios. Al pecar, permitió que su espíritu se desligara completamente del Creador, y ese acto de rebeldía le hizo perder su vestimenta espiritual gloriosa que cubría su cuerpo. En consecuencia, cuando Adán, el espíritu, comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal junto con Eva, el alma, se vieron desnudos, se separaron el uno del otro y dejaron de ser idóneos porque la desobediencia le hizo perder la vida espiritual. Ahora el hombre se convirtió en un ser dependiente de su alma, lo que significa que perdió completamente su naturaleza espiritual y empezó a vivir a través de la conexión del alma con el cuerpo. Se volvió un ser carnal gobernado por el reino de las tinieblas. Por causa de la desobediencia de Adán, el aliento de vida que Dios había insuflado en su cuerpo murió y se distanció de su Creador. Además, como todos los espíritus de los demás humanos estaban dentro de él, la maldición se transfirió de uno a otro cada vez que se reproducían. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia del fatídico acontecimiento fue que el pecado de Adán se transfirió a todos sus descendientes, sin excepción. Al pecar él, los hizo pecar a todos y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Debido a la condición espiritual en la que quedó el hombre, ninguno podía manifestar a Dios en su cuerpo. La armonía entre el espíritu, el alma y el cuerpo había sido destruida por la desobediencia, y por tanto, el hombre ya no podía hablar su lenguaje, ni tampoco reflejar a su Creador con sus manifestaciones corporales. La Biblia describe la separación espiritual que sufrió Adán de su Creador como la primera muerte, el primer distanciamiento entre el Creador y su creación humana, que debería perdurar por toda la eternidad. Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Restableciendo la vida espiritual. Sin embargo, a pesar de este terrible acontecimiento que cambió la comunión del hombre con el Creador, Dios, por amor a la humanidad, diseñó un plan de recuperación y decidió enviar a su Hijo Jesús para que, a través de la predicación del Evangelio, el hombre pudiera recuperar su primer estado espiritual y conectarse nuevamente con el Padre Celestial para siempre. Sin embargo, el hombre que rechace esta gracia divina será el que tristemente padecerá la horripilante muerte segunda. De todas formas, su espíritu será resucitado de nuevo, pero con un fin muy doloroso: presentarse ante Dios para ser juzgado por haber rechazado a Jesús y el Evangelio. Entonces, su alma rebelde será lanzada al lago de fuego, lo que implica una nueva separación de Dios, pero esta vez definitiva. Nunca más esa alma tendrá otra alternativa para reconciliarse, y a ese evento desgarrador se le llama la muerte segunda. Una vez que el espíritu sea juzgado, será anulado por completo, se le quitará la autonomía y volverá a Dios, para que nunca más pueda actuar individualmente.
quedará oculto detrás de la personalidad del verbo de vida y su alma padecerá el tormento eterno. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El sufrimiento eterno será únicamente para el alma de ese hombre, en el lugar donde el Creador puso su voluntad, para que ejerciera su libre albedrío y tomara sus propias decisiones. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El espíritu vuelve a Dios y el alma va al tormento eterno. Por ese motivo, la serpiente no tentó al hombre, a Adán, el espíritu, hasta que Dios le hizo la ayuda idónea, a Eva, su alma, para que tuviera libre albedrío y pudiera tomar decisiones independientes a través de ella. La serpiente sabía que era imposible intentar directamente a Adán cuando todavía estaba solo, ya que representaba la personalidad de Dios, que ya había decidido ser la luz. En consecuencia, la serpiente fue muy astuta. Esperó a que Dios le creara a Eva, su alma, para que tuviera libre albedrío y al tener voluntad propia, poder tentarla y trasladarla al reino de las tinieblas, volverla totalmente opuesta a Dios y así arrastrar a Adán, el espíritu, al pecado. La falta de esfuerzo por parte del alma para que el espíritu pueda meditar en la palabra y orar fue lo que la llevó a su propio fracaso, y la consecuencia de su negligencia es el tormento eterno en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda, la cual el Señor no quiere que padezca el ángel de la iglesia de Esmirna y sus fieles. En consecuencia, les da las directrices para que puedan superar la prueba de su fe y les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Se le presentan dos alternativas extremadamente diferentes entre las que debe elegir: recibir la corona de la vida para reinar con Jesús por los siglos de los siglos, o sufrir eternamente en el lago de fuego. El esfuerzo que haga por meditar en la palabra de Dios será lo que marque la diferencia.